Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas, grandes y pequeños, para el estudio de hoy y también a la distancia estrecharles un fuerte apretón de manos. Reciban el saludo de parte mía, de mi esposa. Vamos a desarrollar, hermanos, el estudio para el día de hoy, viernes, día de preparación, y en el cual nos vamos a enfocar primeramente en un pedido de oración al dador de la vida, y para poder también pedirle la compañía mediante sus ángeles y su espíritu para poder comprender este bonito mensaje para el día de hoy. Les invitamos, hermanos, donde quiera que estén, en una corta oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, como cada día por el despertar que nos das. Gracias por este día en el cual, Señor, tenemos que prepararnos ya a la llegada de tu día tan precioso. Queremos también compartir este estudio de la mañana con nuestros hermanos, que los puedas guiar, acompañar en sus labores, en sus negocios, en donde quiera que estén, Señor. Tenemos el estudio para hoy, tan importante, Señor, para nuestras vidas, una llamada de atención, Señor, que saldrá para el mundo de un pueblo que tú quieres preparar de acuerdo a tus santos preceptos y a tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, si fuera posible, a participar, porque queremos participar, Señor, en tu obra. Queremos que nos utilices como siervos, como portadores de este mensaje y de llevar esa luz que emana, Señor, a través de tu Hijo. Te lo pedimos esto, confiando en la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, el título de hoy es El mensaje para hoy. ¿Qué mensaje hay en estos días para los padres? Vamos a ir al testimonio mientras se busca el texto bíblico. La elevación a la decadencia futura de la sociedad será determinada por los modales y la moralidad de la juventud que se va criando en derredor nuestro. Según se hayan educado los jóvenes y en la medida en que su carácter fue amoldado en la infancia por hábitos virtuosos de dominio propio y temperancia, será su influencia sobre la sociedad. Si se los deja sin instrucción ni control y como resultado llegan a ser tercos, se refiere a llegan a ser tercos, intemperantes en sus apetitos y pasiones, así será su influencia futura en lo que se refiere a moldar la sociedad. Las compañías que frecuentemente los jóvenes ahora, los hábitos que adquieran y los principios que adopten, indican cuál será el estado de la sociedad durante los años venideros. Hogar Cristiano, página 11. Entonces aquí podemos ver que nos da a conocer el testimonio de que como han sido criados nuestros hijos, pues de esa manera ellos darán a conocer a la sociedad cuáles que son sus valores, cuáles que son prácticamente sus hábitos que se pueden comportar fuera. A medida que su carácter se va moldando, dice, en la infancia, esos serán sus resultados. Y si fueron buenos, si fueron virtuosos esos hábitos, pues presentarán un buen dominio propio, una temperancia, una buena influencia para la sociedad. Pero si no, será todo lo contrario. Si dejamos esa instrucción de lado, entonces el resultado llegará a ser fatal, ¿no? Para más adelante, pasado de los 12 años, porque dice que los primeros años donde ya tenga uso de razón son bien importantes, pues pasado de los 12 años ya el niño se volverá terco, como dice aquí, intemperantes, sus apetitos y sus pasiones serán una mala influencia y en futuro para la sociedad no será bueno, ¿no? Pues depende del hogar, cómo es que ellos sean también instruidos para que no haya decadencia futura en la sociedad, sino adopten buenos hábitos para la cual en los años venideros
puedan ser buenos y fructíferos, pero siempre en Cristo. Amén. Ahora vamos a leer el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, para poder responder la pregunta. Acordaos y mirad, dice, que yo os envío al profeta Elías, antes que venga el grande y terrible día del Señor. 6. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera el país con maldición. Esta profecía no conocida por muchos, por algunos aún no, hablando del tercer Elías. Vemos aquí una profecía que está en cumplimiento, ¿no? Vamos a meditar un poco en eso y de acuerdo a la pregunta, a ver, ¿qué mensaje hay en estos días para los padres? Es la pregunta que nos hace el estudio de hoy. Entonces aquí vemos la profecía del tercer Elías, ¿no? Un pueblo remanente que será apartado para la obra de amonestar al mundo. Pero primero, ¿por dónde empieza? De acuerdo al libro de Malaquías, por el hogar, por la familia. Lo más importante es la familia, ya que la familia es la primera iglesia, ¿no? Y también la primera escuela, es el hogar. Entonces eso es lo que vemos en Malaquías 4:5 y versículo 6 también, ¿no? Y vamos a ver que esta profecía apunta, ¿no? Como les digo, al tercer Elías, ¿no? A un pueblo remanente que está apartado para una obra. Vemos que el segundo Elías fue Juan el Bautista, también una persona importante, ¿no? Que en ese momento abrió el camino para la llegada del Mesías. Recordemos que él salió de una familia de sacerdotes, como su padre Zacarías, pero Dios no lo quiso que sirvan, por ejemplo, digamos, en el templo, sino que lo apartó hacia el desierto, ¿no? Separado de la sociedad, digamos. Y ahí es donde se transformó su carácter. Esto se vio en la manera de vestir, con una ropa tan sencilla, a comparación de los judíos, como lo dice la sierva del Señor, un hombre vegetariano, alimentado no a base de algarrobos y miel. Y de la misma manera tenemos al primer Elías, no a Elías el Tisbita. Al primer Elías también tenemos, ¿no? al Tisbita. Él una persona que acusaba, ¿no? de su pecado al rey Acab, a Jezabel, y siempre ambos exaltando la ley de Dios. Y también el tercero tiene que ser un pueblo de la misma manera, que exalte la ley de Dios para que se vuelvan, ¿no? Los corazones entre padres e hijos, ¿no? A ese amor, y para que en la llegada de Cristo pues haya un pueblo preparado y apartado, que esté dispuesto, ¿no? a la llegada de nuestro Señor. Entonces, después de ese pequeño comentario, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué deben hacer los padres en este tiempo con sus hijos? Leemos el testimonio. El primer testimonio que lo encontramos en Señales de los Tiempos, 10 de abril de 1884. No tenéis derecho de ensombrecer la felicidad de vuestros hijos mediante la crítica o una severa censura por faltas insignificantes. Los verdaderos errores debieran ser presentados tan pecaminosos como realmente son, y debiera seguirse una conducta firme y decidida para evitar que reaparezcan. Sin embargo, no se debe dejar a los hijos en un estado falto de esperanza, sino con cierto grado de ánimo para que puedan mejorar y ganar vuestra confianza y aprobación. Los hijos quizá deseen hacer lo correcto, quizá se propongan en su corazón ser obedientes, pero necesitan ayuda y ánimo. Así es. Leemos el siguiente testimonio que se encuentra en esta revista tan conocida, ¿no? Este párrafo en la Review and Herald, el 13 de marzo de 1894.
y nos dice: oh, cómo se deshonra a Dios en una familia donde no hay verdadera comprensión de lo que constituye la disciplina familiar y los hijos están confundidos en cuanto a lo que es disciplina y gobierno. Es cierto que la disciplina demasiado áspera, la crítica exagerada, las leyes y reglamentos no requeridos conducen al menosprecio de la autoridad y finalmente a la desobediencia de aquellas reglas que Cristo quisiera que se cumplieran. Muy bien. Entonces, estos 3 testimonios nos están hablando acerca de la crianza, hermanos, de nuestros hijos. Los 2 últimos como el primero. Y siempre hay una amonestación, ¿no?, para nosotros como padres de familia, como sacerdotes de hogar. Y es el cual, como lo decía mi esposa, no es moldear el carácter de nuestros pequeños en los primeros años, ¿no?, de su vida, para que no se puedan desviar luego. Y la disciplina, nos dice la sierva del Señor, que no tiene que ser áspera, ¿no?, tosca. Tiene que ser de acuerdo a lo que es, ¿no?, con la santa palabra, con la santa ley que también vemos, ¿no?, una manera de instruir al niño para que no se pueda apartar. Hoy la ley de Dios está pisada y quebrantada, pero la misma palabra nos dice que no está vigente, ¿no?, porque es lo que también vamos a leer ahorita en Efesios, por ejemplo, 6, el capítulo 6, el versículo del 1 al 3. Antes de responder la pregunta dice: hijos, dice aquí, obedeced en el Señor a vuestros padres, poniendo como primer lugar a Dios. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es recto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Pablo, tomando la referencia de la tabla, ¿no?, de la segunda tabla de la ley de Dios, refiriente al prójimo, no nos da acá la ayuda, nos hace comprender de qué está hablando aquí, de los únicos mandamientos que conocemos, ¿no?, de los 10 mandamientos, de una ley vigente por hoy y por la eternidad. Entonces, hoy se ha perdido esto por muchas religiones, ¿no?, llamadas cristianas del mundo. Cómo enseñarle a un niño a que robar es malo, que codiciar es malo, que es bueno honrar al padre y a la madre, ¿no?, ya que es el primer mandamiento, dice, refiriéndose a la segunda tabla, para que pueda ganar, ¿no?, ese pedazo de cielo, tanto aquí en la tierra, y ganar, ¿no?, un espacio en el cielo, ¿no?, para que se pueda alargar allá. Pero se ha perdido de vista estos mandamientos, esta ley de amor. Entonces la pregunta decía: ¿qué deben hacer los padres en este tiempo con sus hijos? De acuerdo a lo que hemos leído, es educarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Primeramente, poner a Dios en primer lugar y a los santos mandamientos. Ahí tendríamos una educación realmente cristiana, ¿no?, al modelo de Jesús. Entonces, quizá podemos comentar un poco cuál es el mensaje para hoy. Vimos que los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo, de acuerdo a Malaquías, están representados, nos dice ahí, por el fiel Elías. Sabemos y comentemos, ¿no?, cuál era la actitud de Elías, un hombre lleno del Espíritu. Y luego vemos a Juan también el Bautista, ¿no?, al pueblo judío acusándolos, ¿no?, de su pecado, y preparó el camino para la primera venida de Cristo. También comentamos, ¿no?, para recalcar que Juan se apartó, ¿no?, de sus amigos y de los lujos. ¿Y por qué lo vemos? Porque fue a vivir al desierto, por la ropa también que llevaba, ¿no?, una ropa, dice, de piel de camello. Vimos que su alimentación era diferente, no era saludable. Esto a pesar, como les digo, que salió de un pueblo de sacerdotes, pero Dios lo apartó, miren, lo llevó fuera. Es por eso que si nosotros vemos eso en nuestras vidas, eso puede servir para nuestros hijos también. Y es lo que recalca los testimonios, de que el carácter del niño no se forma, por ejemplo, en una ciudad donde dice ella, donde las casas están apiñadas, sino donde se forma, al campo. En el campo es donde se forma el carácter del niño, contemplando la naturaleza, la creación de Dios. Y luego esto
Así como Juan el Bautista no preparó a la gente para la primera venida de Cristo, y llamaba la atención, ¿no?, a los 10 mandamientos. Es por eso que les acusaba, ¿no?, de que se arrepientan. Y el hombre, al igual que hoy, tiene que arrepentirse, ¿no?, de pisar la ley de Dios, de haberlo pisado. Muchos han ido al arrepentimiento, pero no han sabido cuál es su pecado, sinceramente. Entonces, lo que debemos hacer ahora nosotros es dar un sonido certero, dice la hermana en el libro de Maranata. Un sonido certero, ¿en cuál? En el mensaje no encontrado en Apocalipsis 14:7, donde nos habla de temer a Dios, ¿no? Temer a Dios y darle gloria. Obedecerle de acuerdo a sus santos preceptos, pero no con la condición de salvarme, sino de que es una ley, ¿no?, basada en el gobierno de Dios, el cual hemos pisado y no podemos cómo repararla, pero tenemos un Salvador que nos puede ayudar. Y cuando nos dice denle gloria, ¿no?, darle gloria, sabemos que es corporalmente, no con el cuerpo, con un cuerpo limpio, un cuerpo sano, un cuerpo apartado para que sea, ¿no?, el templo del Espíritu Santo. Entonces este pueblo exalta la ley de Dios, levanta la reforma, y el pueblo oyente no es el que escucha, es el que vuelve a los caminos del Señor. Y que lo hagamos, dice la sierva del Señor, con un sonido certero, no con un toque a medias, sino con un sonido fuerte, claro, para que el pueblo vuelva a la obediencia. Y tiene que ser así, lo dice ella, ¿no?, con el mismo espíritu que caracterizó a Elías y Juan el Bautista. Esa es la lucha para la segunda venida de Cristo, ¿no?, y preparar el camino. Y el cual tiene que empezar por casa, hermanos. Por casa, dando el ejemplo con nuestros niños, para que ellos puedan también ayudar en esta obra. Entonces, vamos a terminar nuestro estudio, agradeciendo también a nuestro Señor y que nos haga comprender más acerca de estos mensajes tan importantes para el día de hoy. Estos mensajes no son tan tocados por el cuerpo corporativo, pero tenemos esos ministerios de sostén propio que están dando la voz, hermanos, al mundo y están haciendo un buen trabajo. Y que todo sea, como sabemos, para la honra y gloria de nuestro Señor. Y siempre poniendo los ojos en la cruz, hermanos, con humildad y para que nuestro orgullo pueda ser abatido al polvo, como dice la sierva del Señor. Bendiciones para todos, que tengan un bonito día de preparación para llegar ya casi a la entrada del día tan deseado. Bendiciones, hermanos.